Hola, buen día. Vamos a iniciar. Espero que los compañeros que todavía no se incorporen a la brevedad. Sabemos que abajo está mucha gente todavía con sus maletas, tratando de que les den habitación y algunos incluso desayunando. Yo espero que se incorporen pronto para que les alcancen a ver la explicación que tenemos que hacer para que no estemos repitiendo o no haya preguntas que les quieren volver a retornar al inicio, ¿no? Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Mercado Cruz, mi colega es Víctor Antonio Espinosa Chávez. Vamos a estar con ustedes el día de hoy, el día de mañana y el día sábado, trabajando el curso de iniciación al trabajo docente. Es el curso que corresponde al tercer semestre de los nuevos planes y programas de estudio tanto de preescolar como primaria y que corresponden al trayecto de práctica profesional. Hicimos una agenda que va a tener que sufrir algunos ajustes por la dinámica que se está dando y además por las condiciones, decía yo, de algunos compañeros que tienen la necesidad de regresar, estar en el aeropuerto el día sábado tempranísimo, porque su avión sale a las 9 de la mañana. Entonces hay algunas cosas que vamos a tener que mover para que podamos por lo menos cerrar y que dejen hecho una tareita a la cual los estamos convocando y te las voy a explicar de qué se trata. Entonces la agenda queda más o menos el día de hoy así. En teoría, ahí viene la cuestión. Programamos que de 9 a 10 ustedes se estuvieran registrando y a las 10 poder iniciar el desarrollo de este curso, que en la primera mañana del día de hoy va a constar de 3 etapas: la presentación general del proyecto, la recuperación de evidencias del semestre anterior y la revisión del programa, la versión sintética del curso de iniciación al trabajo docente. En eso nos vamos a concentrar de ahorita hasta las 2 de la tarde. Y posteriormente, después de comer, vamos a hacer una revisión de los materiales propuestos por unidad de aprendizaje y vamos a organizar por equipos para que puedan cuadrar, vean cómo cuadran los programas, las unidades de aprendizaje con más secuencias de actividades y los materiales que están propuestos. Hay una carpeta que les dieron a ustedes en versión digital en los CDs. En CD viene una carpeta con los materiales. También los tenemos en versión digital para que no los pueda correr, pueda tenerlos todos a la mano. No se preocupen por querer ahorita copiar absolutamente nada. Quienes han estado trabajando con un servidor en cursos anteriores saben que elaboramos una propuesta digital, una carpeta digital para todos y todos se llevan una carpeta con todo lo que se trabaje en estos 3 días. Entonces no hay necesidad de apuntar formalmente nada, todo se los vamos a dar a ustedes, se lo van a llevar en versión digital. Lo que sí nos interesa es que podamos generar una dinámica que nos permita como avanzar de manera fluida y también hacer las propuestas concretas para que le demos salida a este asunto. Entonces, para el día de hoy estaríamos pensando terminar a las 7 de la tarde con una organización por equipos de trabajo para que desarrollen propuestas por unidad de aprendizaje. Les vamos a explicar en qué consiste ahora el desarrollo de esas propuestas, porque tiene ahora un componente didáctico y otro metodológico, además de la revisión de los materiales. El día de mañana, si les bajas, Pique. Sí, está muy lenta esa mañanita, ya la veo. El día de mañana vamos a empezar a las 9 de la mañana también. Estaríamos convocándonos aquí para que podamos revisar lo que ustedes alcanzan, van a elaborar con cada unidad de aprendizaje. De 9 a 2 vamos a tratar de que sea muy puntual y a las 2 tengamos ya todas las evidencias elaboradas por mesa de trabajo, porque en la tarde te bajas, Vic, dijeran, hay despacio, ese no lleva prisa, nosotros sí. Eso es lo que vamos a hacer durante la mañana. Vamos a organizar los equipos, vamos a trabajar las unidades de aprendizaje, van a presentar sus propuestas por unidad de aprendizaje con esos componentes que les vamos a dar, y en la tarde les vamos a dar otras 2 propuestas más de cómo acompañar a los estudiantes, tanto para sistematizar la experiencia como para recuperar las evidencias de trabajo docente y podamos entonces hacer análisis de la docencia, ahora potenciando el asunto de los portafolios y los diarios del profesor. Entonces les vamos a dar también y vamos a hacer los ejercicios porque nos interesa mucho que ustedes entiendan qué implica hacer un diario, para qué sirve y cómo ese diario se va a engarzar con las propuestas de trabajo que hagan los estudiantes y la recuperación de su propia experiencia. En la tarde aquí es donde vamos a tener que hacer un ajuste, porque en la misma tarde del día 28 tendremos que pedirles
A los colegas que se van a ir y a todos, les vamos a dar un documento que se llama el trayecto de prácticas profesionales, orientaciones para su desarrollo. Es un documento de trabajo que elaboramos desde diciembre del año pasado y que por razones diversas entre cambios de administración, gobierno, etcétera, no se los habíamos dado. Es un documento de trabajo donde se delinea ya de manera completita lo que va a pasar desde el primero hasta el octavo semestre. Cuáles son los fundamentos que están orientando cada una de las etapas, qué se espera de los profesores y en particular cómo están distribuidos los espacios de práctica para los estudiantes hasta el octavo semestre. Ese documento, ya hace 15 días con los colegas que vinieron de la región noroeste, lo trabajamos, lo hicieron por mesas, les pedimos que lo revisaran y con base en la lectura pudieran hacernos observaciones precisas de qué le falta incluir o qué necesitamos precisar para que el documento quede completo y sea entendible para todos. Entonces, tiene que considerar que es un documento de trabajo primero, ¿no? Que ese documento de trabajo ha estado pasando por diferentes filtros y que en el caso de ustedes, que serían la segunda región a nivel nacional que lo conocen, lo que esperamos es que después de que hagan el análisis de ese documento por meses de trabajo, nos puedan por mesa entregar un documento escrito que diga, de acuerdo con la lectura en tal página tal, o de acuerdo a necesitamos que se precise tal y cual cosa. Y entonces nosotros los vamos a recuperar todos, vamos a ver qué tan pertinentes son estas observaciones, digo, porque no se trata nada más de meter, sino de reentender en la lógica de lo que se está planteando y a partir de ahí poder enriquecer el documento, porque pensamos que ese documento es el que va a sustituir a lo que tienen ustedes como el cuadernillo de orientaciones para las prácticas. Entonces, queremos realimentar mucho lo que ya elaboramos, ya lo hemos estado haciendo, les decía yo, ya tenemos las primeras observaciones por parte de los profesores de la región noreste, les decía yo que nos estuvieron incorporados también los colegas del Distrito Federal, los acomodaron con esa región hace 15 días, entonces de DF y Tlaxcala, además de Chihuahua, Baja Norte, Baja Sur y Sonora ya le dieron una primera vida, ya nos entregaron las primeras observaciones, sugerencias o recomendaciones para poder precisar el documento. Eso es lo que vamos a tener que modificar en la agenda para que los colegas que van a tener que salir antes nos dejen el día viernes un documento escrito y todo el mundo lo comienza a trabajar desde el viernes en la tarde. Entonces por eso lo vamos a tener que apurar en el entendido de que el día sábado de 9 a 12 haríamos la revisión final, esperaríamos que nos entregaran por mesa sus observaciones, les vamos a integrar las carpetas de evidencias para que se las lleven con todo lo que trabajemos aquí en versión electrónica y se puedan tener un USB con ellas y si hay alguna observación, aclaración o reflexión general, la podamos trabajar ya como cierre de la actividad. Queremos también insistirles que tenemos un sitio web que se llama Trayecto Prácticas Profesionales, en el cual están colgados quienes han estado con nosotros en el trayecto. Y hay un sitio, lo pueden ver, es público, está colgado en Google y pueden ustedes desde Google entrar al sitio, ver la presentación, ver los videos que se han estado generando la de GESPE, videos TV de GESPE acerca del trayecto de prácticas. Está un blog por cada uno de los cursos que hemos colgado o que hemos estado elaborando en el equipo que coordino, y ahí están también las evidencias y los materiales que hemos estado elaborando, no solamente de estas últimas jornadas, sino desde que inició este proceso. Entonces, ese lo pueden bajar, no tiene ninguna clave y baja directito. Pon el trayecto prácticas profesionales en el sitio en el buscador de Google y lo primero que despliega es un sitio y ahí aparecemos. En ese sitio aparece todo lo que hemos estado haciendo, que sería como lo voy a adelantar como asunto, no como un asunto general, sino como un asunto para que ustedes, una cuestión que ustedes tengan en mente por si quieren revisar cosas en términos del antecedente y el consecuente de esos trayectos lo puedan valorar. La agenda también se la vamos a dar en la carpetita. Lo que sí quería explicar es un poco cuál es el ajuste que vamos a hacer, porque de ello también depende el tipo de ritmo que vamos a tener para ir trabajando cada una de las etapas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este asunto? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a iniciar. La primera pregunta que tengo que hacer es: ¿cuántos de ustedes ya habían trabajado el trayecto de prácticas profesionales?
plan 2012? No, en el plan 2012. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sea en el curso de observaciones de la práctica educativa o escolar. Ok, bien. Esto nos pasó hace 15 días. Nos parece importante. Voy a tomarme un poquito de tiempo para. ¿Esa es la caja que estaba abierta bien? Entonces, el de fundamentos de trayecto. Es el que presentamos hace 15 días, ¿no? Donde ya les fuimos metiendo las barras. Voy a tratar de hacer un ejercicio sintético de no más de 1 hora. Voy a ser muy puntual. Para poner en contexto a los colegas que se van a incorporar al trayecto. Porque de repente, lo van a tomar ahorita y no van a saber de dónde viene y cómo es que lo estructuramos y hacia dónde va la propuesta. Entonces, espero que esta primera parte les permita a quienes no han trabajado el trayecto tener una idea de lo que posteriormente vamos a hacer, porque le vamos a pedir a los colegas que han estado trabajando el trayecto, sobre todo los que cerraron con el curso de observaciones de la práctica escolar, nos platiquen esta experiencia, dado que así como hemos estado diseñando los cursos, cada uno de ellos termina con una evidencia de aprendizaje que sirve de enlace y de conexión con el otro semestre. Y es de vital importancia no perder de vista este asunto. ¿Qué deja el primer semestre en términos de aprendizaje y de producto que sirve como referente y enlace para el que sigue? Entonces, quiero plantearles rápidamente este asunto para que quienes no lo conocen hoy tengan de nuevo cuenta una visión general. Vean también las nuevas incorporaciones que hemos estado haciendo, porque quienes han estado con nosotros en diferentes ocasiones conocen una parte de estas, pero que nos aburran. Pero hemos ido incorporando nuevas cosas con la idea de poder darle al profesor como más herramientas, tanto teóricas como metodológicas, para entender no solamente cómo lo construimos, sino para dónde va el trayecto de prácticas en esta nueva malla curricular. ¿Sí? No se preocupen, insisto, por copiar esto, se los vamos a tener en su carpeta. Si quieren ir tomando notas para después hacer una ronda de preguntas, lo hacemos en una sesión plenaria, lo hacemos con todo gusto. Pero sí quisiera que siguieran la lógica para que vean qué es lo que hemos estado poniendo en el centro y qué es lo que hemos encontrado a lo largo en el caso de ustedes, 1 año, en el caso de los que llevan el pilotaje, 2 años. Digo, porque los que llevan el piloto están por iniciar el 5º semestre. Y ya tenemos también experiencias y hemos recuperado algunas evidencias que nos permiten ver el efecto que ha tenido este programa, incluso en el pilotaje, con las condiciones en que se inició. Gracias. Para todos los que hemos estado en distintos momentos y que hemos tenido contacto, les hemos planteado esta idea que nos pareció sumamente relevante para poder entender por qué el trayecto de prácticas que tendría que poner sobre la mesa y sobre la discusión 2 conceptos clave que nos parecen fundamentales: el concepto de formación y el concepto de práctica, como conceptos, como categorías, pero también como el efecto que tiene una actividad profesional. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado y las evidencias que tenemos, tanto derivadas de la investigación como de lo que se dice boca en boca por los medios, etc., es que hay una fuerte crítica y demanda a la educación básica y particularmente a la formación de docentes. Se ha estado haciendo una serie de modificaciones que ustedes conocen, que hoy han llevado a decir que es necesario no solamente atraer buenos candidatos, sino poner ciertos filtros para que quien se dedique a la licencia, a la docencia, sea el candidato más idóneo. Aquí hay detrás toda una onda que tiene que ver con política educativa, pero que pone en el centro esta idea de necesitamos formar al mejor maestro posible, al que responde a esas necesidades sociales, el que esté al tanto de las expectativas y de los cambios y de las transformaciones que estamos viviendo. Ahí nos parece que se va cuajando como una idea muy importante, porque nos permite a nosotros poner sobre la mesa qué implica formar a ese profesor y desde dónde habrá que hacerlo para poder responder no solamente a las necesidades sociales que están aludiendo a que necesitamos elevar la calidad, sino también comenzar a mirar otro tipo de aspectos que se han convertido como en esenciales en términos de política educativa y como indicadores para poder decir es necesario reformar el sistema de educación normal y el sistema educativo en su conjunto, que son los resultados educativos derivados de las pruebas PISA, enlace, los generales de conocimientos y de la oposición e ingreso a la docencia. Entonces, desde ahí nos planteamos una pregunta a quienes hemos estado en este grupo:
y esa pregunta fue cómo y desde dónde replantear una propuesta de formación que responda a todas las exigencias cambiantes de la sociedad. O sea, no es una cuestión meramente fortuita ni está en función solamente de aplíquese lo que dice el plan sectorial, lo que dice la Ley General de Educación. Necesitamos ponerle el contexto para entender hacia dónde vamos, ¿no? Ya que sigue. ¿Por qué? Porque nos fuimos haciendo muchas preguntas a lo largo de todo este trabajo que hemos estado haciendo durante ya casi más de 3 años. En tanto, ¿qué es lo nuevo que se le va incorporando a la docencia? ¿Y cuáles son estos nuevos retos que le van planteando los cambios científicos, tecnológicos, sociales, culturales a los profesores en las escuelas de educación básica? Y aquí pensamos no solamente que es una bronca de cambio de currículum con cambio con enfoque, porque esa es una visión bastante restringida. Tenemos que pensar la práctica docente como una práctica social histórica, conflictiva, ¿no? Contradictoria, que se mueve entre aquello que se define desde política educativa, enfoques, planes y programas, con esas exigencias y grandes cambios sociales que se están dando todos los días. Entonces de repente te dicen a ti, ¿es necesario meter la tecnología en la escuela? Sí. ¿Cómo? ¿Con qué condiciones? ¿En qué características? ¿Qué requiere un profesor para meter la tecnología al aula de clase? ¿Basta con que meta un ordenador y en ese sentido ya está trabajando con las tecnologías? Nos parece que la respuesta no es tan simple, porque requiere un cambio en la concepción de cómo introducir un aparato que contribuya a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y eso implica que entonces el profesor también piense de otra manera su docencia, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, y ahí volvemos a insistir, no se trata solamente de incorporación de cosas, sino de cómo esos aspectos, le pasa a la que sigue, van generando también una idea distinta de ver la docencia y de ver el trabajo que hacemos los profesores. ¿Por qué? Porque no son pocos los que nos depositan, más bien son muchos los que nos depositan a nosotros una responsabilidad que trasciende el plano curricular, ¿no? El profesor está preocupado por enseñar contenidos, pero dice la familia, sí, pero necesita usted educarlos en valores, cuestiones morales, cívicas, etc. Pero no somos entonces los únicos agentes que colaboramos con este asunto. Entonces es un docente que tiene que mirar su práctica en contexto, tiene que reconocer que no es el único agente que educa o que contribuye a la formación de los sujetos o de los ciudadanos. Es uno de tantos que están en este gran sistema que contribuye o no con lo poco que hace dentro de la institución. Tengan la que sigue. Y ahí entonces uno va viendo cómo van cambiando las cosas en términos del papel y la función social que tenemos los profesores. Y digo, y mientras antes, en el 69, es una cuestión caricaturesca, los padres de familia regañaban al niño por las notas que sacaban, hoy con derechos humanos y con esta idea de darle el respeto al chavito, el padre vaya y reclama al profesor. Yo digo, hay que estar viendo cómo las cosas están cambiando, cómo esto está modificando la manera de enseñar, la manera de aprender, las formas de regulación de la escuela con la sociedad, las formas de interacción entre los grupos que asisten a la escuela, porque eso nos pone en una nueva condición, en esta en la que se ha señalado constantemente, de cómo la escuela se convierte en un receptáculo, como una papelera de la sociedad, de aquello que no se resuelve social y culturalmente para depositárselo al profesor en la escuela. Entonces, ¿tienes problemas de violencia? La escuela. ¿Tienes problemas de obesidad? La escuela. ¿Tienes problemas de intercultural? La escuela. Entonces, todos esos aspectos, queramos o no, llegan a la escuela, llegan al aula y penetran al aula de clase, están presentes en las relaciones con nuestros chicos, en las formas en cómo aprenden, en la manera en cómo piensan, en las maneras en cómo interactúan, en los procesos también de evaluación y de tránsito por las instituciones. Entonces, a nosotros nos parece que el asunto de pensar a la práctica simplemente como esa actividad que realiza el profesor dentro del aula de clase, preocupándose por hacer un plan para dar un contenido, es importante, pero no es suficiente, porque los contenidos están jugando también el proyecto de la escuela y las relaciones sociales y culturales que están presentes en ella. ¿Qué le pasó? Algo sucedió. Es la tecnología. Se espantó de lo que estamos diciendo. Sí. Oye, ¿no se calienta esta cosa o qué? ¿Esta se acabó? Desconecta el camión.
Entonces, lo que yo decía es que en el equipo, y esto quienes han estado con nosotros siguiéndonos, se los hemos platicado una y otra vez, no ha sido nada fácil como reentender el trayecto de prácticas por todo lo que este trayecto va a implicar en esta nueva propuesta curricular y tan particularmente con las grandes transformaciones sociales y culturales que estamos viviendo hoy, que pueden ser semejantes si uno piensa en la década de los 90 y los 80 y los 70, ¿no? Cada vez que hay cambios fuertes en términos sociales y culturales, uno se pregunta, ¿y para dónde la escuela? ¿Y para dónde la formación? ¿Y para dónde la práctica? Nos hemos refugiado mucho, y eso también lo dice la literatura, en conformarnos con seguir la prescripción del currículum. Hay una propuesta curricular, cambia el enfoque, entonces aparentemente, entre más y mejor sigamos el enfoque, ¿qué dicen? Mejor no sé si hacemos, eso tampoco ha sido cierto. Aquí hay muchos conflictos, insisto, que como formadores de docentes tenemos que tomar en consideración, porque no se resuelven, decía yo, con que el chico elabore un buen plan de clase. Y ahí, en una de las lecturas que está sugerida para ustedes, que se llama El fracaso de enseñar, Aullier y Antelo van diciendo, a ver, aun cuando tengas el mejor plan de clase diseñado y avalado por tu profesor, cuando llegas al aula de clase, ese plan de clase sufre transformaciones y puede que no tenga éxito. Entonces, un buen plan de clase no asegura una buena docencia. El reconocimiento del contexto tampoco asegura una buena docencia. El reconocimiento del sujeto en concreto, su desarrollo, tampoco asegura una buena docencia. Entonces uno tiene aquí detrás de todo esto una especie de telaraña bastante compleja, una especie de red, en donde se van poniendo y superponiendo también aspectos curriculares, pedagógicos, de contexto, de desarrollo del sujeto, de trayectoria del propio profesor, que hace que la docencia tenga una condición específica cada vez que vamos a algún lugar. Y eso me parece que como formadores de docentes lo tenemos que tener muy claro, porque eso nos va a evitar prescribir y decir, es que tú deberías hacer esto porque yo digo que como formador de docentes o como tu maestro experimentado, esto es, porque cuando yo lo viví me pasó, o porque cuando yo estuve lo hice así. Entonces, si como formadores de docentes de entrada entendemos que esa docencia se mueve, es compleja, es contradictoria, depende de contextos, está situada temporal y espacialmente, entonces el asunto de la prescripción aquí tendríamos que comenzarlo a revisar desde otro lugar. No podríamos estarle diciendo al docente, yo tengo la verdad sobre la docencia o al estudiante y tengo la clave para que entonces seas exitoso. Creo que por ahí no va el asunto y eso ya lo sabemos, pero lo tenemos que recalcar porque eso nos va a dar la pauta como formadores de docentes de brindar opciones o de contribuir a que el estudiante tenga distintas opciones para poder pensar su docencia en el marco de las exigencias que le va planteando cotidianamente. Y si se fijan, hay una lógica distinta de cómo estamos pensando el asunto de la docencia y el asunto de la formación. Hemos a partir de eso, generado un planteamiento en donde la noción de formación la vemos más bien como un trabajo sobre el propio sujeto que lo va procurando a sí mismo, pero también que lo va adquiriendo a través de los medios que se ofrecen. Y por estos medios que se ofrecen estamos pensando no solamente al profesor, sino a las instituciones, a otros sujetos, a otros profesores, a los padres de familia, a los niños, etc. Es decir, si pensamos en la noción de formación no tendríamos más que reconocer que no hay nadie que se forme a sí mismo. Nos formamos siempre en relación con el otro. A veces lo hacemos por cosas, por algunos aspectos que nosotros nos procuramos, a veces por lo que otros nos están ofreciendo. Y en ese sentido, tanto el planteamiento de Gadamer, el planteamiento de Farrell y el planteamiento de Honoré, que trabajan en la noción de formación, nos permite ubicar este asunto como una actividad que sí concierne al sujeto y que requiere que el sujeto la piense siempre en función de su propio horizonte individual, pero también colectivo. Esa es una idea distinta porque nos ha dado la posibilidad de reconocer y de entender que quienes somos docentes tenemos que darnos la oportunidad de reconocer que el chico cuando vamos a trabajar de la escuela normal ya tiene saberes, tiene experiencias, tiene ideas acerca de la docencia, sabe cosas acerca de la docencia, a lo mejor no como quien dirige la clase, pero sí como quien ha vivido lo que es la evaluación, la enseñanza, el aprendizaje, la organización. Por supuesto. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo de lugar, de aquel que recibe a aquel que ejecuta. Pero no, lo que tenemos que hacer es potenciar entonces un aprendizaje que él trae, un conjunto de experiencias que ya son propias de él, pero que requieren pensarse ahora en una nueva condición
no solamente de reflexión colectiva acerca de las experiencias que tiene, sino también con más argumentos teóricos para que pueda él tener referentes con los cuales argumentar pedagógicamente sus acciones. Y allí volvemos entonces a entender que la diferencia radica no solamente en que estos programas se conviertan como una lista de contenidos temáticos, son temas que sirven para que el sujeto o el estudiante pueda retornar a sus propios saberes previos, recuperar sus saberes previos, poner esos saberes en contexto, relacionarlos con la teoría y construir nuevas explicaciones acerca de las cosas, las suyas, las que está viviendo. Entonces, eso también, insisto, nos pone como en otra lógica, porque lo que estamos buscando con ese trayecto es que haya un reconocimiento del estudiante, de sus saberes previos, de las condiciones en las que aprende, de la manera en que piensa la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la organización, el trabajo, etc., ¿no? Y que se liga perfectamente bien con el enfoque que tiene este plan de estudios, porque está centrado en el aprendizaje. Sé que es por competencias y uno podría debatir muchas cosas sobre ese asunto, pero centrado en el aprendizaje sí implica mucho el reconocimiento de ese sujeto y de sus propios saberes para poderlos repensar, reentender y dar la oportunidad de que los reconstruyan de una manera distinta. Esa está en la de F junio 13. Esa que tenemos abierta. Esa es el maestro de la bestia. ¿Sí que te das aquí? A lo mejor sí, porque ahí queda lo más superior de México y ahí la con la máquina. Entonces la leemos. Pero esto no tiene que trabajar de la máquina. Sí, es lo que sí, nada más terminas ahorita, vamos a trabajar con la máquina. ¿Sí, Vic? A ver. Ahí está. ¿Y cómo quitas eso? Ya. Ahí está. A partir de ahí, quienes han estado también con nosotros, nos hemos planteado que pensando en estas dos nociones, en estas dos grandes categorías, formación y práctica docente, pretendemos por un lado recuperar esta parte histórica que nos parece que es muy valiosa en términos de la tradición de las escuelas normales a nivel nacional. Y ahí hemos insistido que no se trata, no es un borrón y cuenta nueva, me parece que es un ejercicio de reconstrucción de algo que se puede recuperar, que ha sido históricamente el privilegio de las escuelas normales, formar docentes para la docencia. Si algo ha prevalecido dentro de las escuelas es que han sido las instituciones que se han encargado de la formación de docentes para la educación pública del país, y que uno de sus ejes centrales de formación en las escuelas normales ha sido formar para la docencia, ¿no? Porque necesitamos preparar a los profesores que se hagan cargo de la educación pública. Entonces, esa parte nos parece importante no perderla de vista, y a partir de ahí reconocemos que esta práctica docente entonces tiene que entenderse en contextos temporales parcialmente situados o definidos, en donde, si bien es importante el saber hacer, ¿no?, donde ponemos en juego nuestros conocimientos, habilidades, destrezas, formas de operar dentro del aula del tiempo, del aula de clase, haciendo uso de los recursos, el tiempo, etc., también es muy importante tener claro el qué, el cómo y el para qué lo hacemos. Que básicamente es lo que nos va a permitir ligar el desarrollo de un pensamiento y una práctica sustentada en fundamentos teórico-metodológicos. Entonces, algo que sí queremos aquí es tratar de cerrar esta brecha que aparentemente ha estado presente y que en el caso del trayecto de prácticas ha conducido a que los estudiantes piensen que el trayecto es para ir a aplicar, solo para ir a estar en la escuela, y muy técnico instrumental, una racionalidad muy técnico instrumental, y no como un ejercicio o un espacio histórico, concreto, de concreción de saberes que nos permita retornar otra vez a los saberes teóricos que hemos estado adquiriendo en la escuela normal. Entonces, esa idea de cerrar el qué con el por qué y para qué, ¿no?, y el cómo, es lo que va a estar presente desde el primero hasta el octavo semestre. Era la que sigue. De ahí que decía yo, entonces, ¿cuáles son las nociones que nos pusimos en juego en ese trayecto? La noción de formación y la noción de práctica docente. Y entendimos que la noción de formación tiene que ver con el trabajo sobre sí mismo, libremente manejado, imaginado, deseado y perseguido,
realizado, decía yo, y esas son palabras de Harry, a través de los medios que se ofrece o que uno mismo se procura. Por lo tanto, la formación es un proceso que concierne al sujeto y a la posibilidad que éste tiene de hacer todos suyos, todos y cada uno de los aspectos que conforman su vida, pues a través de él se generan y desarrollan capacidades de sentir, actuar, imaginar, comprender, utilizar el cuerpo, la razón, la conciencia, etc. Uno tiene que pensar que estamos con un sujeto que va a realizar una práctica social importante y que ese sujeto entonces tendría que tener un cierto nivel de conciencia ética acerca de las finalidades de su función. Y a mí me parece que eso no lo podemos entender si no reconocemos que ese sujeto tiene historia, se está formando en una cierta condición, con unos ciertos escenarios, y a partir de ahí tendría que comenzar a ver su docencia, su práctica, su desarrollo también personal. Y aquí volvemos a insistir, si ponemos en el centro al sujeto, a su historia, su trayectoria, con relación a su práctica. Una práctica que demanda que el docente haga ciertas cosas apegadas al currículum, pero que también haga otras cosas que trascienden el currículum formal prescrito para cada uno de ellos. De ahí que entonces pensemos en esta dualidad entre la formación personal y la formación profesional que se van sintetizando en el educador o en la educadora. Cada docente se forma profesionalmente y eso no lo despoja de su propia formación personal, de todo lo que es y ha llegado a ser con relación a su historia, lo que ha aprendido, los lugares, sus experiencias, sus saberes, los acontecimientos, los aprendizajes que ha adquirido, eso no lo despoja. Pero hay una parte que necesitamos trabajar mucho, que es su formación profesional. ¿Hacia dónde vamos con este sujeto que trae ya una trayectoria en función de lo que estamos esperando que haga o que se haga cargo en la educación pública? Y vuelvo a insistir eso, no quiero que lo perdamos de vista, porque de repente nuestras visiones quedan muy restringidas a mi escuela, a mi alumno. A ver, estamos formando un sujeto que se va a hacer cargo de la educación pública del país. Y lo que tiene que tener claro es, como sujeto histórico, cuáles y cómo le vamos a dar bases y herramientas para que se posicione en esta docencia, en la formación de los chicos con las propuestas curriculares que le pongan enfrente. Creo que ahí tenemos que ver mucho este asunto. La otra está en función de la noción de praxis, como que decíamos, aquí recuperamos una noción de práctica en su sentido utilitario o pragmático, ¿no? Ni racional técnico. Me parece que tenemos que pensarla más en términos de lo que desde la filosofía se ha estado planteando, ¿no? Sánchez Vázquez ofrece una descripción que nos parece a nosotros muy atinada en este aspecto, porque reconoce que la praxis la praxis se refiere a aquella en la que el sujeto toma conciencia y se posiciona de la realidad en que vive. Esa actividad de la conciencia que se opone a la pasividad. Es decir, cada sujeto que interviene lo hace con una intencionalidad. Por lo tanto, no podía ser solamente pura reproducción. Todas las propuestas son propuestas en contexto que tienen intencionalidades específicas. ¿Cuáles son? Tendríamos que comenzar a trabajar. Tendríamos que ver qué esperamos que el estudiante logre hacer en cada uno de los semestres para darles esas herramientas. Es histórica, es social, se objetiva en un tiempo y un espacio determinado, donde circulan significados, prescripciones, tradiciones, creencias y valoraciones que corren en distintas direcciones, pero que se entretejen en situaciones concretas. Dice Sánchez Vázquez, es cambio y es transformación. Si pensamos en la noción de praxis, no podemos pensar que haya siempre una recurrencia en las mismas situaciones, en las mismas actividades. Tendría que haber modificación. Porque si praxis es toma de conciencia, posición de sujeto, entonces la repetición ya no tiene tanta cabida. Y es ahí donde comenzamos a entender que esa práctica efectivamente, con base en los significados que circulan, las percepciones, las valoraciones, creencias, van a ser siempre conflictivas, es decir, no hay práctica que sea totalmente armónica. Por eso McLaren, cuando habla de la docencia, se refiere a la práctica y a lo que hacen los profesores, como hace una analogía, dice, es como entrar a una arena, en un ring. Cada vez que entra el profesor, entra a un ring y tiene que luchar con la ideología de los sujetos, sus cuestiones económicas, culturales, más las curriculares de sus alumnos y las propias. Entonces, no hay aulas homogéneas ni aulas armónicas. Entonces, uno tiene que entender que cada vez que el estudiante va a un lugar, la intencionalidad va a poner en juego estas cosas, sus creencias, sus saberes, que no todo tiempo son
entendidos de la misma manera por quienes damos las clases y por los alumnos con los que trabajamos, ni siquiera por el profesor titular o el director de la escuela. Para que piensen mucho los estudiantes, porque de repente pensamos que el estudiante tiene que ir a copiar al otro, y el estudiante va con su tutor o con el profesor de la escuela primaria y le dice, es que yo, y termina pareciéndose al profesor porque hace las cosas tal y como. Creemos que por ahí no va el asunto. Tenemos que comenzar a conformar un pensamiento que le permita al estudiante también distanciarse, reconocer que hay formas de ejercer la docencia y que esas formas de hacer y ejercer la docencia tienen no solamente que ver con lo que llamamos estilos docentes, sino que están amarrados con estas tradiciones, ideas, culturas, valoraciones que son propias del sujeto y que se ponen siempre en contexto. Pásame la que sigue. Por eso hemos estado insistiendo mucho en que es necesario, en todo lo que va a ser trayecto de prácticas, poner énfasis en estas 4 cosas. Primero, en esta cuestión de la relación dialéctica entre teoría, análisis y práctica, que se refiere concretamente, según el planteamiento de Altet, a los saberes prácticos, aquellos que aprendimos social y culturalmente, ¿no? Aquellos que hemos estado recreando de manera constante por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que nos dicen, etc. Y que forman parte ya como de un stock de conocimientos, si usamos un poco el concepto de objetivación de la cultura de Jiménez y del propio Geertz, ¿no? Hay un cierto tipo de conocimiento que ya tenemos. Ese conocimiento no necesita ser probado, son nuestros saberes acerca de las cosas. Con esos operamos regularmente y no requiere una explicación científica, ni profunda, ni detallada. Entonces, en el término de Geertz, esto le llama el sentido común. O sea, podemos operar en la vida cotidiana porque muchos de los saberes, aunque no están sistematizados del todo, provienen de lo que me ha dicho mi papá, mi mamá, mis amigos acerca de cómo regularnos, qué hacer, qué no hacer, etc. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay un montón de saberes, de esos tipos de saberes que pueden ser saberes prácticos y que están también asociados a la docencia, es decir, yo les decía, el chico sabe perfectamente bien de cómo se dispone un aula de clase, aunque nunca haya dado clase. Sabe cómo se regulan los tiempos en el aula, qué pasa con las interacciones con el profesor, qué hace o qué no hacer cuando la disciplina se relaja. Eso lo sabe el estudiante, son parte de los saberes socialmente construidos sobre una actividad profesional, en este caso la docencia, de los que habla también Ruth Mercado. O sea, son saberes que hemos construido socialmente y que no requieren que nos los den. Ya lo sabemos, los hemos vivido, ¿no? Ha sido parte, y algunos nos los han ratificado porque los profesores dicen, aquí se viene a aprender, aquí se viene a trabajar, y entonces uno encuentra una diferencia perfectamente bien definida entre lo que es jugar y trabajar, entre lo que es los estados más lúdicos de la persona con los estados más restringidos o controlados de la persona. Y la escuela sirve para eso. Eso lo ha aprendido el estudiante, lo aprende desde el preescolar. Desde que lo metemos a preescolar, y entonces entiende que la escuela regula conductas, establece nuevos mecanismos, socializa en un segundo nivel distinto al de la familia, pero ya más en términos estructurales. Entonces, a partir de ahí reconocemos que hay un saber práctico que requiere comenzarse a teorizar o a racionalizar. La única manera de racionalizar ese saber es recurriendo a la teoría. ¿Qué dice o qué se ha dicho acerca de la enseñanza, la evaluación, la disciplina, el orden, el trabajo, los ambientes de aprendizaje, etc.? Entonces, cuando el estudiante entiende que lo que vive tiene un nivel de explicación teórico, que ha habido ya una serie de elaboraciones conceptuales, definiciones, argumentaciones que van definiendo ciertas cosas, entonces el estudiante se va a dar cuenta que esto que vive teóricamente también ya ha sido explicado de algún modo. Hay una serie de presupuestos fundamentados que van definiendo la teoría acerca de la enseñanza, la teoría acerca de la evaluación, la teoría acerca del aprendizaje, la teoría acerca del desarrollo psicológico del chico, ¿no? Hay postulados que van sosteniendo este asunto, que recuperan obviamente lo que todos sabemos, lo que pasa cotidianamente. Esta relación, en el caso nuestro, nos va a tener que llevar a una nueva condición, porque ahora requerimos analizarla. ¿Cómo es que todos esos aspectos se hacen presentes dentro de mi práctica profesional en el aula de clase, en las condiciones, en las interacciones cotidianas que yo mismo realizo? Y entonces aquí va a aparecer ya no la relación práctica, teoría, práctica, sino práctica, teoría, análisis y práctica.
Y por análisis entonces estamos extendiendo este conjunto de saberes instrumentales que permiten, por la vía de la investigación y de la sistematización, utilización de recursos técnicos, documentar la experiencia docente. ¿Cómo le enseñamos al estudiante a recuperar su propia experiencia de manera rigurosa, sistemática, para que la pueda analizar? Para que pueda entender que eso que dice teóricamente y aquello que conocía empíricamente puede ser de nueva cuenta explicado por la vía de sus propias intervenciones, para que pueda arribar él a algo que se conoce como saberes formalizados y que lo retornan de nuevo a la práctica, que es el conocimiento del sujeto. Ahora ya sé qué implica evaluar, ahora ya sé qué es lo que se pone en juego cuando tengo que planear, ahora ya sé, ¿sí me explico? O sea, ese saber formalizado que lo llevó de la experiencia de sentido común a una racionalización y teorización de ese conocimiento, a su análisis y después al aprendizaje propio que va a formar parte de su conocimiento acerca de las cosas. Por eso nos es muy importante que no perdamos de vista que el trayecto está diseñado para que el estudiante aprenda a sistematizar y a documentar su propia experiencia, lo que hace en la docencia y la manera en cómo realiza las actividades cotidianas en la práctica docente. Porque hay aquí dos pretensiones fundamentales que nos parece que no podemos tampoco dejar de lado. La primera de ellas es que en la medida en que potenciemos la articulación, teoría, pedagogía y método, o práctica y método, podemos entonces arribar o comenzar a tener líneas que nos permitan mejorar la práctica que realizamos cotidianamente en las escuelas. Y ese es como un primer elemento que le va a permitir al estudiante no solamente entender lo que está haciendo, sino bien comprenderse como sujeto, como docente que interviene. Por eso el asunto de la comprensión de sí mismo como profesor se juega del mismo modo, es decir, cada vez que el estudiante reflexiona, analiza su práctica, la logra entender, entonces logra un aprendizaje que le sirve como un primer nivel de comprensión de lo que él puede hacer o no en la docencia, del rango hasta dónde puede intervenir o no, y de cómo eso se va a convertir también en él en un aprendizaje que va a servir para ¿quién? Para reorientar acciones y decisiones. Si tomamos en consideración que lo que hace un profesor cada vez que diseña, cada vez que interviene es hacer y tomar constantemente muchas decisiones, ¿no? Emprender muchas acciones para lograr cierto tipo de propósitos. No hay sujeto que no lo haga. Y en el caso de la docencia, si pensamos como una actividad intencionada, no hay sujeto que no diseñe sus intervenciones, planee acciones y tome decisiones sobre esas acciones. ¿Cómo lo responsabilizamos al estudiante? Así, dándole herramientas para que tome sus mejores decisiones, no las que yo creo que son mejores, sino las que él, con base en su experiencia, con base en su análisis, con base en su reflexión, considere que son las más pertinentes para lo que va a desarrollar dentro del aula de clase. Y ahí, fíjense, ahí se va gestando esta idea de un aprendizaje más autónomo. El estudiante tiene que aprender a decidir qué es lo más conveniente para trabajar con determinado grupo de chicos en tal tipo de contextos, con tal contenido. Esa decisión no puede provenir del profesor propiamente de la escuela normal, porque él ni conoce el contexto, ni tiene claro con qué tipo de alumnos está trabajando, ni cómo son los alumnos, y finalmente no va a hacer su intervención, la intervención es del alumno. Hay que tendremos que enseñar a responsabilizar de la toma de acciones y decisiones es al propio sujeto. Pásame la que sigue. Porque entonces eso nos va a llevar, y eso es lo que hemos estado insistiendo mucho, a volver a recuperar este planteamiento donde reconocemos que esta práctica docente como praxis te va a permitir desarrollar conocimientos, habilidades, etcétera, y que esos conocimientos son producto de esquemas de acción o de un tipo de hábitos en donde la rutina, los saberes múltiples, las representaciones que tenemos van a orientar inicialmente nuestras acciones. Y ahí vuelvo a regresar a este primer planteamiento que hacían. Y yo creo que ustedes lo saben, mejor que yo, cuando le decimos al estudiante en su primera jornada práctica, a ver, hagan un plan de clase. Lo primero que aparece en nuestros conceptos de plan de clase, ¿no? Cómo él entiende, cómo ha representado, qué ya tiene de dar una clase. Porque cuando le preguntamos, a ver, ¿en qué te fundamentaste? ¿Cuál es la teoría? No sé, pero yo he visto que ahí están sus representaciones, ahí están sus ideas, ahí está esa experiencia que el estudiante dice, la voy a poner en juego. Entonces, uno tiene que tener claro que no todo punto de partida en el caso de la docencia se da
con referencia conceptual. El chico no recurre necesariamente a una teoría, puede recurrir a un formato, y eso nos queda claro. Por eso nos pide, ¿no? ¿En qué formato quiere que planeemos, profesor? Pero cuando el profesor dice, ahí está el formato y llénalo de contenido, lo que está es que él llene el contenido con función de esos saberes que considera que tiene y que puede poner en juego y que son parte de sus propias representaciones. Pero ahí el asunto es cómo le enseñamos al estudiante a trascender este asunto, que es un poco lo que estaba yo exponiendo hace rato. Pues devolviéndole de nueva cuenta a este espacio de práctica como un espacio de formación para él. Por eso entendemos que la práctica no puede ser otra cosa más que un dispositivo más para seguirse formando, para que el sujeto siga aprendiendo. Y entonces esto que estamos planteando en términos de todo el trayecto implica que el estudiante aprenda a analizar, que aprenda a reflexionar durante, antes y después de la acción, que pueda tener más herramientas para justificar pedagógicamente sus acciones, las razones de sus intervenciones, y a partir de ahí pueda tomar una conciencia, un tipo de hábitos y en el cual a partir el estudiante pueda decir, tengo un esquema de pensamiento hoy que asociado a esas experiencias, pero también reflexionado sobre la base de esos principios conceptuales, me lleva a mí a decir que puedo entender la evaluación así, en este contexto, y puedo entender los planes de la creación o el enfoque por competencias así, con este tipo de chicos. Y aquí, vuelvo a insistir, eso nos va a liberar un poco de que el estudiante tiene que releer los programas, tiene que entender qué implica trabajar con el enfoque por competencias en un área rural o en un área urbana. ¿Qué implica centrarse en el aprendizaje en una escuela multigrado o en una escuela de organización completa o unitaria? ¿Qué repercusiones o alcances tiene el evaluar a un chico en una zona urbana marginal a una zona en donde no tienen todas las condiciones? No es el mismo concepto de evaluación, que es el mismo parámetro. Hacemos cosas distintas. Y a mí me parece que eso es lo que el estudiante tiene que entender. Que si bien hay grandes principios que orientan las razones pedagógicas de la docencia, estos principios, cuando se ponen en juego en los contextos, con los sujetos, históricamente, en función de los enfoques, las cosas cambian. Y aquí no estamos hablando de que entonces se vale cualquier cosa, no, porque el estudiante lo que va a hacer es recuperar, a ver, ¿qué dice el enfoque? ¿Qué dice la teoría? ¿Cómo está mi contexto? A partir de ahí entonces intervengo. Efectivamente, entonces, eso es tomar conciencia y generar un hábito más reflexivo, implica que el estudiante no solamente diga, es que es difícil trabajar con los niños porque nada más se encaja, véngase para acá. Cuando dicen difícil, ¿a qué se refiere? Cuando dice qué tipo de niño, ¿cuáles son esos niños? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿En qué condiciones aprenden esos niños? Entonces, no podríamos esperar otra cosa más que justificaciones y razonamientos pedagógicos para que el estudiante entonces nos diga por qué esa intervención se va a hacer así en ese lugar. ¿Por qué diseñó y dijo que ese era el material más pertinente para desarrollar tal contenido? Eso nos tiene que decir él, no nosotros. Llegaron a decir. En la medida digamos, de esto, del avance de este asunto, lo que está entonces puesto también es que queremos que el estudiante constantemente se reencuentre con su docencia, la pueda recrear y decía yo, y mirarla en contexto. ¿Qué implica esta situación para los profesores y en el caso particular para el trayecto de prácticas? Implicó primero reconocer que la docencia puede convertirse en un objeto de reflexión y de estudio que puede ayudarnos a recuperar evidencias de la docencia derivadas de las intervenciones de los estudiantes, y que esto nos puede llevar constantemente a preguntar cómo, por qué, para qué y desde dónde hacemos las cosas. Y en esa medida entonces, de acuerdo en cómo le enseñemos a sistematizar al estudiante a recuperar esa experiencia de manera pertinente, podremos tener elementos para que el estudiante entienda que esa gran docencia que conoce de manera abstracta puede entenderse y explicarse por los pequeños fragmentos que la componen. Y ahí está la parte analítica, es decir, el estudiante tiene que reconocer que a algo le llamamos práctica docente, o le llamamos trabajo docente, o práctica o docencia, pero que esa docencia se compone de muchos fragmentos que tienen explicaciones distintas. Unos que están asociados a planes, otros que están asociados a formas de organizar la clase, otros que están relacionados con direcciones pedagógicas, evaluación, relaciones de poder dentro de la escuela, etc. Entonces, uno tiene que tener claro que esa docencia se compone de muchos cachitos y que le vamos a enseñar a los niños a sistematizar este asunto
para que reconozca que lo que hace, cada acción que emprende, está relacionada con alguno de los componentes de su propia práctica. Esto va a ser muy importante porque en el quinto semestre hay un curso que se llama Trabajo Docente e Innovación, y le vamos a pedir al estudiante que pueda desarrollar una propuesta de innovación sobre alguno o uno de los aspectos que él identifique en su práctica que pueden ser mejorados después de que haya puesto y trabajado rigurosamente con los enfoques de los planes y programas de estudio vigentes en el cuarto semestre. Entonces, hay una serie de especificaciones ahí. ¿Hacia dónde vamos con esto? Decíamos que esta de encontrarse con la docencia obliga a una participación también diferenciada entre el docente, el estudiante y los profesores de educación básica, sea de preescolar o de primaria. Porque aquí lo que estamos viendo es que el estudiante tendría que trabajar con dos tipos de discursos y con dos tipos de experiencias diferentes, ¿no? Nos han estado insistiendo mucho en cuáles son las responsabilidades que le vamos a dar al profesor de educación primaria, porque antes le decíamos que estuviera ahí y que acompañara al estudiante y que le hiciera indicaciones y que le revisara no sé qué. Y resulta que cuando levantamos las evidencias de lo que está pasando con este proceso de acompañamiento de los profesores tutores, así llamados, cuando llegan los estudiantes, cuando se van, dejan los grupos solos, pocos son los que realimentan a los estudiantes, trabajan con ellos, les enriquecen su propia práctica, discuten de manera frontal con ellos. Entonces, ¿qué sí se puede aprender de un profe de primaria o de preescolar? ¿Qué sí se puede discutir con ellos? ¿Desde dónde lo podemos hacer? Entonces, sí pensamos en una participación diferenciada, porque no podríamos esperar que asumieran la condición de formador, porque no es formador de docentes. ¿Estamos de acuerdo? Es un referente más que sirve como para, que nos está brindando la oportunidad de incorporarnos a las aulas de clase y ver y dialogar con él la forma en que ejerce la docencia y la forma en que lo hago yo. Fíjense que hay una diferenciación importante, porque, y lo van a ver ustedes en el documento de los fundamentos para el trayecto de prácticas, ahí no aparece la figura del profe de primaria, así como su función, y hay una razón para eso. Creemos que esto es muy difícil y muy complicado porque en este plan anterior y en los otros, los profesores no han desarrollado el proceso de acompañamiento como formadores de docentes. Y no es el plan del 97, tiene que ver con casi todos los planes de estudio. Han prestado lugares, permiten que el estudiante se incorpore, pocos excepcionales son los que discuten, dialogan con ellos, y eso después de un ejercicio fuerte de reflexión o de trabajo entre los profes de las escuelas normales con ellos. Pero por iniciativa propia esto no lo van a hacer, ni por indicación en términos de formato. Tenemos que buscar otra manera de vincularnos y de sacar el mayor provecho de la experiencia profesional que tiene. Entonces, en ese sentido, sí requerimos una participación diferenciada para que el estudiante lo entienda, porque en la medida que el estudiante vea que son diferentes procesos, diferentes formas de entender la misma cosa, el estudiante podrá entonces analizarlas también en su justa dimensión y podrá entender entonces que, si bien allá está lo que él llama realidad, porque lo está viviendo ahí, es que la realidad de la práctica es bien distinta a la teoría de la normal, y eso nos dicen en nuestra cara, ¿no? Y todos los días. Uno tiene que entender que son realidades distintas, escenarios y contextos distintos con propósitos también diferentes. Hay que enseñar al estudiante que los diferencie, entonces pueda generar estrategias de articulación para ver cómo esto que está desarrollando la docencia sirve como insumo para reflexionar su propia formación y su intervención. Por lo tanto, nos negamos a aceptar que el trayecto de práctica siga siendo como nivel de aplicación de lo que se aprende en los otros cursos. Tendremos que enseñar al estudiante a sistematizar y analizar la docencia para regresar nuevamente hacia arriba y devolverle al sujeto nuevos aprendizajes. De ahí que entendemos que la práctica puede verse como un referente para la formación, porque permite reencontrarse, sensibilizarse, mirarse a sí mismo y sobre todo argumentar con referentes teóricos-metodológicos y didácticos lo que está haciendo cada vez que interviene en la escuela. Pásame, sigue. Y así entonces fue como se construyó esta idea de cómo el trayecto de prácticas profesionales iba a quedar ya en la malla curricular. Con este argumento que les di inicialmente, nos quedó claro que esta práctica educativa, esta práctica profesional que realizamos, la podemos entender en múltiples dimensiones que están presentes dentro de las relaciones sociales o las estructuras sociales en donde nosotros vivimos. Y por eso ubicamos como en un primer nivel,
y ese es el propósito y la idea que tiene el curso de observación y análisis de la práctica educativa del primer semestre, entendiendo que, y poniendo en el centro una idea central, la escuela y el profesor no es el único agente que educa, es uno de tantos que contribuyen y que se ve inmiscuido en todas estas dimensiones sociales, laborales, culturales, ideológicas, políticas, lingüísticas, económicas, etc. No hay sujeto que no se eduque en una condición mucho más amplia que trasciende el plano de la escuela, y eso lo sabemos todos. El estudiante lo tiene que comprender, lo tiene que entender muy bien, porque de repente piensa que él trae la verdad en la mano y trae el código moral básico para poder... espérense. Los sujetos, los ciudadanos nos formamos en muchos lugares, y la escuela no es el único agente que educa. ¿Cómo hacerle y cómo conciliar todos esos espacios con lo escolar, con lo instruccional en la escuela? Que esos son los grandes debates.